Bueno, primero que nada, agradecerles enormemente que nos acompañan a los medios de comunicación. Estamos aquí con dos personas muy destacadas, con Adolfo Bourdieu, que es líder del movimiento LGBTTI, entonces sí me falta una T, y está con nosotros también la doctora Liz Padilla, y una servidora. Quiero decirles que los tres somos parte de un mismo grupo, pues que entre otras cosas defiende los derechos humanos de manera fundamental. De hecho, estamos por promover una campaña muy importante sobre este tema en el país. Y bueno, hoy la conferencia de prensa justamente está vinculada con el tema de los derechos humanos. Esta conferencia tiene como propósito el manifestar a la opinión pública a través de ustedes que gratamente nos acompañan sobre la propuesta de reforma que estamos preparando para modificar la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y bueno, decirles que estamos ya preparando una iniciativa para hacer algunas correcciones que no tuvimos la oportunidad de hacer el pasado 25 de julio, que fue aprobada por la mayoría. Y sobre este tema sí quiero ser muy explícita. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de frente. Me parece que hacemos mal en endosarle la factura de esta ley al presidente de la República. Esta ley y todas las leyes que estamos aprobando tienen como principal responsable al Poder Legislativo. Nosotros somos los que tenemos la atribución de legislar y está en nosotros también valorar adecuadamente cada una de las iniciativas y reformas constitucionales que se presenten en las comisiones y posteriormente al Pleno. Esa es una responsabilidad constitucional. Y lo digo porque quiero hacer un llamado respetuoso a esta Cámara de Diputados para que cada vez que se discuta una iniciativa se dé el tiempo suficiente y que no legislemos al vapor. No podemos mantener esta dinámica porque vamos a cometer muchos errores como el que cometimos con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y voy a decir por qué y en qué sentido va nuestra iniciativa, dejando después a los compañeros que hagan los comentarios, porque además tenemos aquí a la doctora Liz, que es doctora en Derecho Constitucional, es una mujer con un enorme conocimiento sobre este tema, y que obviamente también nos ha estado dando muchos elementos, nos ha venido ayudando para fortalecer nuestro trabajo legislativo. Y lo está haciendo evidentemente como parte de su contribución como mexicana para que este país tenga un mejor marco jurídico y constitucional. Bueno, decirles que primero estamos en espera de que el presidente de la República haga la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Mientras no se haga eso, pues no está vigente la ley. Y bueno, la primera petición que me gustaría hacerle de manera muy respetuosa al presidente de la República es que nos permita hacer bien nuestro trabajo y que no publique esa ley para que podamos hacer las modificaciones correspondientes. ¿Por qué queremos hacer las modificaciones correspondientes? Decir al respecto que si bien esta ley tiene una muy buena intención de declarar la pérdida de los derechos sobre bienes de personas físicas o morales a favor del Estado, cuando estos bienes se encuentren vinculados con la comisión de un hecho ilícito asociado a hechos como corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, enriquecimiento ilícito y todos aquellos que están señalados en el artículo 22, a pesar de que estamos de acuerdo en que tiene buena intención, vemos con mucha preocupación que parte de su articulado vulnera diversas garantías constitucionales como el principio de legalidad, de certeza jurídica, de debido proceso, de presunción de inocencia, todos ellos consagrados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución. Lamentamos, como ya lo decía, que la mayoría de nuestros colegas legisladores no hayan tomado en cuenta nuestras reservas y las reservas de toda la oposición para haber obtenido un instrumento jurídico que ahorita estaría publicado y estaría consiguiendo un objetivo muy positivo para la sociedad mexicana.
Pero bueno, ¿cuáles son los temas que nos preocupan de manera muy puntual? El primero es que la carga de la prueba corresponde al propietario poseedor de los bienes cuestionados. Pues evidentemente esto viola el principio de presunción de inocencia, que no quiero referirme de manera muy larga a estos temas porque aquí tenemos a nuestra experta. Evidentemente también nos preocupa muchísimo que el Ministerio Público podrá asegurar propiedades de forma preventiva, incluso cuando no se haya planteado una petición de inicio de juicio de extinción. También nos preocupa mucho, incluso hicimos las reservas con la diputada Tatiana Cloutier, que la autoridad administradora procederá a venta o disposición anticipada de los bienes sujetos de proceso de extinción de dominio sin tener una determinación o sentencia definitiva. Esto es pues totalmente atentatorio o violenta flagrantemente el artículo 16 de la Constitución. Y bueno, pues yo haría estos comentarios y decirles que también se está valorando la posibilidad de solicitar como ciudadanos la intervención en su momento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se promueva una acción de inconstitucionalidad. Lo importante aquí es que de ninguna manera permitamos, esta es la labor principal de los legisladores, no permitamos que se violen los principios, los derechos humanos y las garantías que están contenidas en nuestra Constitución. Todas y cada una de estos principios, derechos y garantías tienen una larga historia en nuestro país. Ha sido una historia pues de batallas interminables para lograr el reconocimiento de estos derechos y también que están reconocidos en los convenios internacionales. Y es nuestro deber como diputados que se hagan valer en cualquier momento. La cuarta transformación no puede pasar por encima de los derechos humanos ni de los principios que contiene la propia Constitución. Y lo digo con toda responsabilidad y como integrante del grupo parlamentario de Morena. Ese sería mi comentario y le daría la palabra a la doctora Liz Padilla para que nos pueda dar más elementos de por qué urge reformar esta ley antes de que inicien la utilización de este instrumento jurídico. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias, diputada Lorena Villavicencio, por el espacio. Siempre es importante que se escuchen las voces y como bien lo comentaba la diputada, México desde el año 2011 está implementado dentro de un sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, el Estado mexicano a nivel nacional y a nivel internacional está obligado a la observancia de los derechos humanos. Dentro de esos derechos humanos tenemos el derecho humano a la presunción de inocencia, el derecho humano al debido proceso, el derecho humano a la propiedad privada. Y esta ley de extinción de dominio, analizándola detalladamente desde una perspectiva jurídica, violenta por mucho estos derechos humanos, entre otros. Para que esta ley tenga efecto, no se requiere una sentencia de ningún tipo, no se requiere siquiera un proceso penal. Basta con meros indicios por parte del Ministerio Público o del fiscal para efecto de que éste pueda iniciar un procedimiento de carácter eminentemente civil para efecto de extinguir en dominio los bienes de cualquier persona que esté involucrada. Cuando yo hablo de extinción de dominio, quiere decir que los bienes se le quitan a la persona. Cuando yo hablo de cualquier persona, quiero decir que no necesariamente se requiere que este sujeto sea dueño del inmueble. Basta con que se comporte como dueño. Así lo indica la Constitución en el artículo 22, cuando dice, sea propietario o se conduzca como dueño. Es decir, esté arrendando el inmueble se lo hayan prestado, esté manejando el inmueble, etcétera, etcétera. No se requiere también que esos bienes sean producto de los ilícitos o supuestos ilícitos que están siendo investigados. Es decir,
El asunto penal por delincuencia organizada, por delitos cometidos por corrupción, por blanqueo de capitales, operaciones con recursos de procedencia ilícita, basta el mero señalamiento. Y cuando yo hablo de un señalamiento, quiere decir que basta una denuncia anónima por cualquier persona que indique que el dueño del inmueble o el que se conduzca como dueño en esos inmuebles pueda estar inmiscuido en cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 22 constitucional, párrafo segundo, última parte. Esto es gravísimo. A los medios de comunicación y al Congreso de la Unión, así como respetuosamente a nuestro presidente de la República, les indico que desde la perspectiva jurídica es gravísimo, porque esta ley de extinción de dominio prevé que los bienes sobre los cuales se va a extinguir en dominio se puedan rematar hasta antes de que exista una sentencia condenatoria en donde se haya llevado un procedimiento bajo la ley en términos legales para demostrar que el sujeto imputado es culpable. Es decir, antes incluso de que se le pueda librar una orden de aprehensión por un juez de control, se le pueden estar rematando los bienes. Y esta misma ley indica que en caso de que el sujeto sea inocente o sea absuelto en ese procedimiento, se le regresará el valor de los bienes inmuebles. Pero este valor obviamente tendrá que ser un valor tasado por la propia ley, que no lo está, es decir, podrá ser cualquier persona que pudiera determinar el valor del bien como lo considere. Y por supuesto, ese valor se le podrá regresar hasta después de 4 años. Esto implica que a cualquier persona económicamente se le puede atacar desde una perspectiva legal. Cabe señalar que el hecho de que sea legal no implica que no sea violatorio de derechos fundamentales, ni tampoco implica que sea legítimo. También dentro de estas vicisitudes que se encuentran en esta ley, encontramos que la extinción de dominio se puede adelantar hasta los bienes de calidad lícita. Es decir, si se considera que los bienes producto del delito no alcanzan para extinguir en dominio, entonces se podrán extinguir en dominio también los bienes que se hayan obtenido lícitamente, aunque su tenedor o propietario demuestre la obtención lícita de los mismos. Es importante destacar que se violenta el artículo 14 constitucional, en virtud de que esta ley prevé la retroactividad, es decir, aunque el delito se haya cometido muchísimos años antes o existe un indicio de que se pudo haber cometido, la ley de extinción de dominio se pudiera aplicar. Es importante destacar que en cuanto a la prescripción, un derecho que tenemos todos los sujetos de que se nos elimine de una carga por el transcurso del tiempo, la llamada prescripción negativa, la ley de extinción de dominio lo elimina. La ley de extinción de dominio es imprescriptible y llega hasta la sucesión. Se viola el principio de que las acciones en contra de una persona se eliminan cuando ésta muere. En extinción de dominio se podrá seguir el procedimiento aun y cuando el sujeto esté muerto y podrá ir hacia los sujetos a los cuales se les puede heredar esos bienes o también incluso legar. Bajo esta perspectiva es importante que esta ley se retome, se vuelva a analizar, que el presidente de la República no la publique, porque esta ley carece por mucho, y yo lo digo a título personal, carece por mucho de condiciones éticas para su aplicación. El discurso fue que se está atacando la corrupción, que se está atacando la delincuencia organizada, pero no tenemos una sola norma en México que elimine el fuero. Es decir, los que tienen fuero sí pueden estar realizando cualquier tipo de actividades ilícitas o ser susceptibles de señalamiento, pero no se les podrá iniciar un procedimiento de extinción de dominio. También los derechos políticos electorales son de suma importancia.
porque bajo esta perspectiva, cualquier elemento o cualquier servidor público con un cargo de elección popular tampoco se le podrá iniciar esta parte de extinción de dominio. Es importante determinar hacia dónde queremos utilizar. Estoy segura que este análisis de la ley de extinción de dominio tiene buenas intenciones. Estoy de acuerdo que a la delincuencia organizada, que a los tratantes de personas, que a los secuestradores y que a los corruptos, a los lavadores de dinero, entre otros, se les extingue en dominio los bienes. Estoy de acuerdo. Pero no podemos hacerlo violando derechos humanos. No podemos hacerlo violando el sistema interamericano de derechos humanos. No podemos hacerlo si tenemos la institución del fuero. No podemos hacerlo si tenemos derechos políticos electorales. Por ello, la urgencia para que este instrumento legal no se convierta en venganzas entre partidos políticos, entre ciudadanos, entre grupos y entre personas. Diputada, le agradezco infinitamente que me haya permitido compartir esta experiencia jurídica y la urgencia para efecto de que esta ley se analice y no se publique, y si se llega a publicar, sea en el marco del respeto al ejercicio de los derechos humanos. Muchísimas gracias. También está con nosotros Adolfo Borduy, que quiere hacer algunos comentarios, y con eso concluimos la conferencia y escuchamos sus preguntas. Buenos días. Yo quiero ser más coloquial, porque mi colega es abogada igual que yo, y luego la gente no entiende lo que decimos y es lo que nos critican, ¿no? El mensaje claro es pedirle al presidente que vete la ley, que no la publique, porque si no se alargaría todo este proceso. Tendríamos que ir a los amparos, tendríamos que pedir el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tendríamos que intervenir ya un grupo de abogados que estamos ayudando, asesorando a la diputada Villavicencio, y por nuestra cuenta estamos trabajando pues en la revisión de muchas leyes, de muchos proyectos que están ahorita en juego aquí en la Cámara de Diputados. Entonces, pues la súplica es para el señor presidente de la República que no publique la ley, que la vete, la devuelva a las cámaras para que se hagan las reformas pertinentes y siempre con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el marco de los tratados internacionales para el respeto a los derechos humanos. Entonces, de manera muy coloquial, yo creo que el mensaje que nos dio la doctora Villavicencio es para los asesores jurídicos, para que entiendan en lo que tienen que trabajar, modificar y salga una ley que es buena, en principio es buena, pero tenemos que trabajar en otros ordenamientos. No podemos sacar esta ley si no se ha trabajado en el fuero, en el combate verdadero a la corrupción, porque seguimos teniendo corrupción e impunidad. Entonces, pues aquí estaremos dando seguimiento a lo que suceda con esta ley de expropiación, prácticamente, sí, extinción de dominio, pero es una expropiación, y vienen otras más. Entonces, les agradezco el espacio y quedamos a sus órdenes. Muy bien, Adolfo. Así de coloquial pueden hacer sus preguntas si tienen alguna. Sí, tenemos una pregunta del compañero Iván Saldaña, de Excelsior. Adelante. Gracias, diputada. Preguntarle si ya los demás miembros de su bancada están enterados de esta intención, si va a tener respaldos o por lo menos algunos ya le expresaron. Y dos, abogados, si ya sintetizaron cuántas faltas, cuántas violaciones a derechos se están incurriendo con esta ley, si nos podrían, no sé, dar una cifra si es que la tienen. Y tres, entiendo entonces que están esperando a que la vete el Ejecutivo, porque en dado caso ahorita no le podrían hacer nada, ¿no? Exactamente. Ok, gracias. Sobre el apoyo que puede tener esta reforma, decirles que no soy la única diputada de Morena, también está la diputada Tatiana, que estamos todas, Marta Tagle, Verónica Juárez Piña, las cuatro estamos haciendo un esfuerzo muy importante, justamente viendo cada uno de los artículos,
validándolos para ver y haciendo las reformas conducentes para que podamos tener un buen instrumento. Y una vez que tengamos la iniciativa en forma, pues evidentemente el siguiente paso es hacer un cabildeo importante con todos los grupos parlamentarios para que no vulneremos los contenidos en la Constitución. Y le doy la palabra a la doctora para que nos diga exactamente cuántas violaciones se encuentran y cuántos artículos están involucrados en esas violaciones. Sí, gracias. Sí, efectivamente, ya hicimos el análisis de la ley, ya sabemos cuáles son los derechos humanos que se violentan, entre ellos encontramos evidentemente o básicamente la violación al derecho de presunción de inocencia, el debido proceso, la imprescriptibilidad y sobre todo la retroactividad de la norma y el derecho a la propiedad privada. Esos son básicamente los derechos humanos que se están violentando en esta ley. Específicamente son 3 artículos, claramente, de la Constitución, el 14, el 16 y el 20. Tenemos otra pregunta más, diputada. Adelante. Eli Robles, de Canal del Congreso. Diputada, usted mencionaba al principio de la conferencia que hacía un llamado precisamente a los grupos parlamentarios para que se dieran la oportunidad de analizar las iniciativas antes de votarlas en el Pleno. ¿Por qué precisamente usted comentaba, porque no solo están involucrados diputadas de Morena, sino también Movimiento Ciudadano y PRD? Usted comentaba precisamente esto. ¿Por qué analizar las iniciativas ya convertidas en leyes después, siendo que se violan los derechos humanos y no antes? ¿Habría, no sé, a lo mejor una iniciativa para que precisamente se establezca un procedimiento para que no sucedan este tipo de cosas? A ver, el sentido de este Parlamento es justamente respetar la pluralidad que está representada en el mismo. Y lamentablemente esta ley de extinción de dominio vino con el consenso, hay que decirlo claramente, porque se hizo una modificación a un transitorio, de que se iba a revisar en un año y eso motivó que fuera apoyada por todos los grupos parlamentarios en el Senado. Ahí sí se discutió con tiempo. Nos llega directamente a la Cámara y por el hecho de que ya fue consensada en el Senado, nos sentimos obligados a aprobarla en sus términos y eso no es correcto. Lo mismo nos pasó con la Guardia Nacional. Hubo muchas propuestas para perfeccionar este instrumento jurídico y tuvimos que aprobarlo en sus términos y le mandamos esta iniciativa al Senado de la República y ahí nos enmendaron la plana. Entonces, mi propuesta muy específica es que no debemos de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, dejar de evaluar en sus términos cada una de las iniciativas y reformas constitucionales. Y estamos elaborando además otra iniciativa para que todas las reformas constitucionales deban necesariamente pasar por el filtro de los parlamentos abiertos. Eso es un principio que queremos que quede establecido. Y segundo, en caso de leyes secundarias, como es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, yo diría que tenemos que asumirnos atribuciones plenamente. Venimos a legislar, venimos a profundizar sobre las leyes que nosotros, los que presentamos reservas, tuvimos menos de 24 horas para preparar nuestras reservas en una iniciativa de más de 280 y tantas páginas que nos entregaron de última hora. O sea, tuvimos prácticamente 24 horas para hacer el análisis correspondiente. Entonces, eso me parece totalmente incorrecto y lo quiero decir. La Ley Nacional de Extinción de Dominio es responsabilidad cabal del Congreso de la Unión. Asumamos plenamente nuestras atribuciones y no legislemos al vapor. Precisamente eso le iba a preguntar. Entonces, ¿van a presentar una segunda iniciativa para no sacar leyes ni iniciativas al vapor? Exactamente, no queremos más vaporazos o leyes al vapor, de ninguna manera. No, yo quiero comentar algo, porque miren, este espacio que nos da la diputada Villavicencio es de Parlamento abierto, es para la ciudadanía prácticamente, y aquí está en juego algo muy importante y lo que estamos cuidando también, pues la doctora y otro grupo de abogados, es la división de poderes. Tienen que hacer su trabajo cada poder, ¿no? El Ejecutivo lo que le corresponde, el Legislativo lo propio y el Poder Judicial, porque además ahorita esta controversia que hay entre los poderes, que caemos en los ataques de uno a otro, porque
lo único que están haciendo son sus poderes. La Suprema Corte de Justicia está otorgando varios amparos sobre ya lo legislado aquí, pero si no se hace la revisión adecuada por parte de los diputados, vamos a seguir acudiendo a la Suprema Corte de Justicia, van a seguir saliendo amparos, se van a estar otorgando y entonces vienen los ataques del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial y lo único que están haciendo es su trabajo. Muy bien. Y bueno, así como no, es la doctora Lisbeth Padilla. Y yo soy Adolfo Borduin Frappé. Frappé, es que es un poco complicado, por eso es tan coloquial, porque su apellido es muy complicado de pronunciar. Pero bueno, entiendo que ya no hay ninguna pregunta, que estamos a punto de iniciar el evento de nuestro querido presidente de esta Cámara. Y solamente decirle a Arturo Saldívar, al ministro de la Suprema Corte, que cuenta con todo nuestro apoyo en la determinación que acaban de resolver en la Suprema Corte de Justicia sobre la causal de violación y la norma donde se regula que fue a favor de los derechos de las mujeres y que tiene todo el respaldo nuestro. No hay más preguntas. Por eso venimos de verde. No hay más preguntas. Gracias, ¿No hay más diputada. preguntas? No hay más De acuerdo, preguntas. muchísimas gracias. Muchísimas gracias.